Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Y hoy nos toca leer a partir del verso 12. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí se narra el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí se narra que fue hacia la tierra de Neftalí, que era una tierra de gentiles, así se les llamaba a aquellos que no eran judíos. Era un pueblo que no tenía las tradiciones ni asistía a las sinagogas, sino más bien se dedicaban a su vida y a creer a Dios a su manera. Esto estaba profetizado por el profeta Isaías, dice esta escritura. Se había dicho de este pueblo que vivía en tinieblas y que de pronto vería gran luz, que estaban en la sombra de muerte y de pronto luz les resplandeció. Esto es lo que ocurre con quien le da lugar a Jesucristo y a su evangelio. Están perdidos y son hallados, viviendo en tinieblas, y de pronto la luz del mundo viene y resplandece sobre sus vidas. El mensaje del Señor Jesucristo era sencillo. No tenía nada de complicación. Nosotros hemos complicado el Evangelio de Jesucristo agregando una serie de cosas que no están escritas y que prevalecen en algunas iglesias y congregaciones cristianas, enseñando cosas que Jesús nunca nos dijo que prevalezcan sobre lo demás. El mensaje de Jesucristo era sencillo, y es lo que dice este pasaje de la Biblia en el versículo 12. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de Satanás y el reino de Jesucristo, el reino de Dios. A cualquiera de estos dos reinos usted le está sirviendo. Aunque usted acuda a iglesias donde se habla de Jesucristo, si usted no ha establecido en su vida el reino de Dios, usted no está dentro del reino de Dios. El reino establecido en las personas implica leyes, implica normas, implica forma de vida, implica ciudadanía. Cuando se pertenece al reino de Dios, todo es distinto. El lenguaje, la música, la cultura, la forma como desarrollamos nuestras vidas y nuestras familias, tiene que estar relacionado con el reino de Dios. De hecho, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, en esta parte del Padre Nuestro, Jesús dijo: deben orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, en el reino de Dios se hace la voluntad del Señor. Así que asegúrese
de que esté haciendo la voluntad de Dios, porque eso le permite decir que es parte del reino de los cielos, que usted ha sido llamado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Mientras predicaba Jesús, de pronto, junto al mar de Galilea, que es en realidad un lago, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y después encontró a dos hermanos más, Jacobo y Juan, quienes eran hijos de un hombre llamado Zebedeo. Y a ellos los llamó para que le puedan seguir, y les dijo: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y las escrituras dicen que estos hombres inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a seguir a Jesús. Cuando se escogieron las personas que serían sus discípulos, estos 4 hombres estuvieron presentes y fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Las personas que Dios llamó para ser parte de su ministerio no eran personas extraordinariamente preparadas. Habían hombres preparados en las leyes y en las cosas de Dios, como los fariseos o los saduceos o los sumos sacerdotes, que eran como los que estudian leyes el día de hoy, o los abogados o los doctores de la ley. De hecho, esta gente fueron pescadores, hombres sencillos, hombres que estaban dispuestos a obedecer, porque la gente que está dispuesta a obedecer siempre tienen el corazón sencillo al margen de la labor que realicen. Y estos hombres estuvieron con Jesucristo durante todo su ministerio, y de hecho, después que el Señor Jesucristo partió de esta tierra a su Padre Celestial, ellos, impulsados por todo lo que habían visto, fueron los grandes predicadores que nos llevaron el Evangelio a todas las naciones de la tierra, incluyéndonos nosotros. ¿Usted aceptaría ser pescador de hombres? ¿Le daría su vida y su corazón al Señor para predicar el Evangelio sin avergonzarse? Si usted quiere hacerlo, primero arrepentíos y entrar al reino de los cielos. Y luego vea cómo Dios le manda y le envía para predicar su Evangelio a toda criatura.